¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a su sesión del día de hoy, en donde vamos a continuar hablando sobre el objeto de la sociología jurídica. Y pues bueno, vamos a dar una breve síntesis de lo que abordamos la semana anterior. Eh, la semana anterior estuvimos abordando ya las cuestiones concretas sobre qué es el objeto de la sociología, y en esta parte va a ir relacionado de las condiciones generales tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales en cuanto a esta parte de delimitar el objeto de estudio. Recordemos que la sociología va a distinguir como objeto esos problemas que hacen referencia a cuestionamientos que se hace el individuo en sociedad o esos problemas que ordinariamente le van aquejando. Por otra parte, va a consistir también en establecer esas conexiones entre los sistemas jurídicos y los fenómenos sociales que va a atender a la sociología en general. Por tanto, abordábamos tres interrogantes en donde en qué clase de relaciones se encuentra inmerso el derecho, en qué clase se encuentra de acuerdo al surgimiento necesario de un sistema jurídico y cuáles son las influencias que tiene el fenómeno social para poder transformar al sistema jurídico. Otro de los cuestionamientos era sobre qué condiciones puede desaparecer un sistema jurídico o un sistema de derecho y ser sustituido por otro. Aclaremos que para que pueda desaparecer un sistema jurídico necesita haber un cambio social, un cambio paradigmático, no solamente en cuanto al comportamiento de los individuos, sino también en cuanto al conglomerado de normas jurídicas. Desde luego, ¿qué influencia tiene el derecho a la par de los fenómenos sociales y, sobre todo, cómo se van a aplicar las leyes que nos rigen para sostener una evolución jurídica? Por tanto, el objeto de la sociología es, en esta cuestión, cómo el hecho se va a representar ante los procesos sociales. ¿Sí? ¿Qué exámenes sobre los efectos que el derecho tiene ya ha producido a ese sistema social? Y desde luego la configuración en cuanto a sus elementos sociales, negativos, de fracaso o la indiferencia con respecto de los factores. Y desde luego, cómo va a reaccionar nuestro sistema jurídico a las diversas normas vigentes. ¿Para qué? Para derogarlas, sustituirlas o en su defecto abrogarlas, habíamos dicho. ¿De acuerdo? También abordamos la semana anterior lo que fueron las cuestiones sobre sociología jurídica y su relación con la ciencia. Recordemos que el derecho necesita de métodos científicos para determinar su necesidad y determinar cuál es el objeto de estudio con referencia al comportamiento de los seres humanos en sociedad. Esta parte deriva de el estudio de los actos libres, y estos actos libres cómo van a ser juzgados ante el punto de vista social, pero también al punto de vista jurídico. Desde luego, el objeto material de la ciencia jurídica será el estudio de los actos humanos personales libres, pero que constituyan a lo mejor condiciones de carácter patrimonial o de carácter entre personas relacionadas por las mismas leyes. Por otra parte, algunos juristas logran posicionar a la sociología de la mano con el derecho en un conocimiento general, pero también abstracto, mediante la observancia de la ciencia jurídica. Sobre todo, formalizan los conceptos, por ejemplo, de acto jurídico, hecho jurídico, supuesto jurídico, contratos, derechos de propiedad, sucesiones, testamentos, delitos, entre otras diversas acepciones. Por lo tanto, estos conceptos que nosotros vamos a ir abordando a lo largo de 9 cuatrimestres con ustedes deberán estar debidamente ordenados y clasificados en cuanto a la constitución propia de los conceptos. A esto lo vamos a llamar doctrina jurídica. Ahora bien, en cuanto al objeto formal de la ciencia jurídica, hablábamos que se va a agotar en cuanto a los conceptos teóricos, también en cuanto a esa materialización de los actos humanos previamente y jurídicamente relevantes. Porque de acuerdo con la ciencia, el objeto formal va a abarcar ese elemento de justicia para poder determinar una justicia equitativa en cuanto a esos actos jurídicos. Recordemos que el objeto formal
viene a ser esta parte de derecho privado en donde las personas en un plano de particularidad debemos observar lo justo en cuanto a los congéneres. Y desde luego, nosotros lo podemos abordar en la cotidianidad de la praxis diaria, ¿no? Por ejemplo, si voy a celebrar contratos, pues obviamente en una compra-venta voy a tener que entregar ese bien, esa cosa, a cambio de dinero, a cambio de un elemento pecuniario. Y desde luego, la persona se comprometerá a entregar ese producto en cuanto a las condiciones establecidas por el propio contrato. El objeto formal como tal, recordemos que es esa relación de derecho público con respecto del Estado y el acto imperado de la ley. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos la parte justa y desde luego entendamos que será el cumplimiento de las leyes prescritas por el Estado y sobre todo ordenar esos objetos ya prescritos por todos los ordenamientos de carácter imperativo. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, ahora, por otra parte, recordemos que los métodos de ciencia jurídica siempre van a partir de conceptos, reglas y juicios generalmente conformados, pero en el conocimiento de los actos humanos, la observación primaria necesitará recopilar un caso concreto para obtener, a juicio del jurista, a juicio del juzgador o del propio legislador, esas respuestas concretas que quizá la doctrina originalmente ya transmitió, pero que se necesitan poner por escrito y sobre todo transmitirse a través de los libros. A esto lo llamamos método hermenéutico. Y el método hermenéutico hablábamos sobre esta condición de las ciencias humanas o las humanidades apegadas al derecho, a la historia, a la filosofía y a la política, pero se va a dar a la interpretación propia de esos textos. ¿Cuál es la finalidad de la hermenéutica? Entender, comprender de manera objetiva lo que los autores están tratando de transmitir. ¿Vale? Ahora bien, en esta cuestión, ya agotado este breve repaso, vamos a ver el día de hoy que la sociología jurídica parte de una historia y se dedica a estudiar fenómenos, hechos jurídicos con una perspectiva previa, sobre todo a lo largo del tiempo. Y va a aparecer, cuando menos, de cuatro maneras. Por un lado, la génesis, ¿sí? O sea, ¿de dónde nace el derecho? ¿Por qué nace la historia del derecho? En cuanto a su generador de leyes y los legisladores. Por otro lado, el estudio dogmático de la doctrina, de los libros y desde luego la jurisprudencia y de la mano de las sentencias que éstas emiten. Por lo tanto, esta teología va a desencadenar en ese punto de vista del pueblo. ¿Para qué? Para que de acuerdo con la uniformidad de criterios, entendamos que la ciencia jurídica es de carácter obligatorio para establecer historia del derecho, de acuerdo a los fenómenos. No podemos definir a la historia del derecho como tal sin antes entender el objeto y el método de los fenómenos que van a ser ciencia. Desde luego, van a denominar esos conocimientos a través de qué? De las ciencias experimentales, pero para poder llegar a un método concreto en cuanto al método científico, la historia y el derecho, debemos entender a los momentos ya determinados, que se han explicado previamente, que los legisladores, los juzgadores y los justiciables desde un punto de vista social pretenden incorporar a algo que se va a llamar proposición y afirmación, ¿sí? Por tanto, la ciencia, dentro del método disciplinario jurídico, tiene que tener un constructo lógico, sistemático y desde luego dogmático, ¿sí? Bien, con esto vamos a entender que la historia del derecho, la propia sociología, van a apoyar a las ciencias jurídicas para obtener el conocimiento necesario y entender cómo es que se está moviendo el constructo social y esa observancia general de la norma jurídica desde un punto de vista, perdón, interna, externa y desde luego social. ¿Sí, jóvenes? Bien, con este breve preámbulo,
Vamos a agotar los temas del día de hoy. Permítanme compartirles pantalla para que vayamos aterrizando esta segunda parte de lo que es el objeto de la sociología del derecho o de la sociología jurídica, ¿sí? Entendamos que el derecho siempre va a entender esas cuestiones sociales, va a entender esas cuestiones normativas, va a entender esas cuestiones explicativas y aplicativas de la propia norma jurídica. Pero para poder encaminar estos constructos, yo necesito entender de primera mano cómo opera el individuo en sociedad, primero en un plano social, pero también en un plano científico. Y desde luego vamos a entender esas cuestiones de cómo interactúa su comportamiento dentro de la colectividad, ¿de acuerdo? Y para ello aparece esta figura social llamada psicología jurídica. La psicología jurídica va a contribuir de carácter científico a entender al derecho esos paradigmas y modelos con un objeto de explicación de cómo los seres humanos interactuamos en un medio social. ¿Qué estudia la psicología? La psicología va a estudiar la psique, la mente del ser humano. ¿A través de qué? De procesos cognitivos, emocionales y racionales. ¿Por qué es importante estudiar psicología de manera general y de manera más concreta? Porque entonces nosotros vamos a entender cuáles son esos precedentes que tiene una persona a través del comportamiento que ha manifestado en sociedad, ¿sí? ¿Cómo es que ha alcanzado su raciocinio? ¿Cómo es que ha alcanzado ese grado de inteligencia para dejar de ser un hombre primitivo y entenderse y someterse a las reglas jurídicas para poder comportarse como un ser racional y el buen manejo de sus emociones? Nosotros hoy día vivimos en una sociedad sumamente frenética, violenta, ¿sí? En donde cada día vemos conflictos, vemos fricciones en la calle, hechos de tránsito, hechos a bordo de transporte público, hechos escolarmente hablando, académicamente hablando, en donde no entendemos por qué no se actúa de manera paradigmática y con los modelos establecidos para poder corregir ese tipo de conductas. Por eso debemos entender que la psicología como ciencia social, ciencia de la salud hasta cierto punto, ciencia humana, necesita entender ese proceso del ser humano biopsicosocial. Bio porque somos vida, poseemos vida. Psico porque poseemos psique, mente. Social porque nos debemos a un comportamiento dentro del deber ser y dentro de la norma jurídica establecida. Por eso, la sociología, de la mano de la psicología, van a ayudarle al derecho a entender esos procesos cognitivos, cómo operan las emociones en el ser humano para desenvolverse de una manera racional en un plano social. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta situación, el sistema jurídico tiene que cumplir una doble función, porque por un lado, las decisiones que el derecho imponga van a afectar a los individuos por estar bajo su potestad, y por el otro, el objeto de las creencias establecidas que tienen los seres humanos en cuanto a los intereses, sus motivaciones y sus actitudes, van a afectar a ese sistema de acuerdo al comportamiento que hemos estado ya platicando, ¿sí? ¿Cómo se va a aplicar la psicología jurídica al campo de la sociología y cuando más al campo del derecho? Recordemos que la psicología jurídica como tal, o la psicología en sí, es un campo de estudio que va a abarcar multidisciplinas. Va a ser muy multidisciplinario. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener tres enfoques, uno teórico, uno explicativo y otro empírico. El teórico, que con base en sus postulados, con base en sus propias doctrinas, en base a sus propios pensadores,
nos va a dar un enfoque de cómo se estudia la psicología a través de teorías, de estudios, de paradigmas. Pero por otro lado hay que explicar al derecho y a la propia sociología cómo operan esas doctrinas a la par del estudio de la psique del hombre, ¿sí? Para que en un plano empírico, a través de las experiencias, nosotros entendamos que es importante entender el factor social desde la psicología y desde la psique del hombre, ¿sí? Para que en este sentido nosotros veamos cómo son esas conductas desviadas a través de las cuales el individuo necesitará entender esos paradigmas por los cuales está comportándose y está afectando al sistema jurídico. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? La psicología me va a permitir entender por qué una víctima, hablando del plan de victimología, por qué una víctima propició a lo mejor condiciones necesarias para que el delincuente la atacara. Y sobre todo, una vez que el delincuente ha consumado esa conducta, el grado de afectación que ha provocado en esa víctima. La psicología, desde luego, me va a dar un enfoque teórico porque a través, probablemente, del DSM-5, me permite estudiar ese elemento psiquiátrico por el grado de trauma que le ha generado un evento violento a una víctima. Lo voy a explicar con expertos, me voy a apoyar de expertos para que ellos me expliquen cómo opera ese psicotrauma. Y en la parte empírica, en la parte de la experiencia, la propia víctima me podrá decir cómo fue su grado de experiencia ante el delito. ¿De acuerdo? Por otra parte, la psicología jurídica tiene que comprender un análisis, una explicación, una promoción, una evaluación, un diagnóstico, un asesoramiento y un tratamiento. ¿Para qué? Para determinar esos fenómenos psicológicos dentro de la sociedad y cómo ese fenómeno psicológico y social va a darle una explicación al campo jurídico sobre el derecho para obtener, por un lado, la comprensión de la ley y llegar a entender qué es la justicia. ¿Por qué la psicología es analítica? Porque por una parte me va a ayudar a comprender esos elementos propios del ser humano. Ajá. Para poder comprender cómo se está comportando, qué antecedentes históricos tiene, qué antecedentes ancestrales tiene también. Uh-huh. Respecto de cómo está operando su comportamiento en el grupo social. Los necesitamos explicar a base de qué? De hipótesis, de teorías y postulados, tanto psicojurídicos como psicosociales, en aras de promover una evaluación diagnóstica acorde al comportamiento del ser humano, acorde a cómo está afectando su conducta al grupo social. Y desde luego, si ya está afectando y provocó un daño social, nos permitirá a nosotros, abogados, asesorar de mejor manera a una posible víctima, en este caso, y que de acuerdo con los postulados de la psicología, mejoremos el tratamiento. Lo voy a explicar en tecnicismos psicológicos. En psicología se aplica algo que se llama historia clínica, y de ahí se va a hacer un análisis a través de la anamnesis, es decir, todos esos antecedentes que tiene un paciente para un psicólogo, para un psiquiatra, ¿sí? Ahí va a referir su historial médico, su historial familiar, su historial académico, su historial laboral, incluso hasta su historial sexual. Desde luego, si ha tenido, no sé, contacto con delitos, contacto con delincuentes, contacto con conductas antijurídicas o que se presuman antijurídicas. ¿Para qué? Para que de esta manera la anamnesis me vaya explicando paso a paso cómo está estructurado ese núcleo de una persona. Obviamente, la evaluación de esa anamnesis me va a llevar al siguiente paso, elaborar una diagnosis, un diagnóstico de cómo está comportándose ese ser humano.
si a lo mejor tiene algún trastorno de ansiedad, si tiene algún trastorno esquizoide, si tiene algún trastorno traumático inclusive, para que de esa manera el asesoramiento y el acompañamiento de la persona que está elaborando esa anamnesis y esa diagnosis puedan evocar en un tratamiento adecuado, ya sea farmacológico y acompañado de psicoterapia, para que esa persona entienda mejor su entorno, ¿sí? ¿Cómo nos va a proyectar esto al derecho? Entender a lo mejor en una praxis ya de peritajes que dentro de la ley una persona ha sufrido una afectación grave por algún evento, alguna conducta antijurídica, y obtener el grado de justicia necesario, ¿sí? La psicología jurídica nos va a permitir orientar y asesorar a los órganos jurisdiccionales para la resolución de los conflictos que han derivado en cuestiones jurídicas. El proceso de mediación, los famosos MASC, métodos alternativos de solución de conflictos, es una forma de entender cómo opera la psicología jurídica. Porque ahí, antes de llegar a una cuestión contenciosa, a una cuestión litigiosa, necesito entender la raíz del conflicto, el núcleo del conflicto, y entender cómo yo, mediador, puedo resarcir y puedo llegar a que las partes obtengan un acuerdo que satisfiza las necesidades de cada uno de ellos, ¿sí? Ahora bien, la psicología va a hacer ese estudio multidisciplinario porque se va a apoyar de la sociología, de la antropología, de la biología, de la medicina y del propio derecho, para que de forma armónica sintetice esas perspectivas sobre los campos de discusión a casos concretos y sobre todo que replantee la conducta jurídica en cuanto a un hecho, un supuesto, un acto jurídico o antijurídico, que se considere de manera externa justo o injusto y que se ajuste a la norma propia del derecho. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esta parte, la norma vigente nos va a entender eso, nos va a dar a entender cómo se vincula la psicología, la sociología y el proceso psicosocial en cuanto al grupo relacionado, establecido y controlado por las normas vigentes, para que de acuerdo a esa psicosocialización guíen y faciliten las relaciones jurídicas respetando las creencias, los motivos y las actitudes del individuo. O sea, el derecho, por ser propiamente una normatividad, debe ser garante en cuanto a esas creencias, motivos y actitudes que desempeñamos los seres humanos cotidianamente, ¿sí? ¿Qué aportación tiene la psicología al campo del derecho? Bueno, ya lo estoy refiriendo. Va a construir análisis sobre procesos psíquicos subjetivos y desde luego van a determinar el comportamiento interno del ser humano del por qué está cumpliendo la normativa social y desde luego en consecuencia la normativa jurídica, ¿sí? Por tanto, la psicología jurídica nos va a permitir también postular investigaciones desde la psicología direccionadas al campo del derecho para encontrar esas causas sociales y estructurales del por qué una persona infringe la norma jurídica, como es el caso de los delitos. Y sobre todo, esa alteración del individuo en particular con respecto de su sociedad, ¿sí? La psicología jurídica probablemente pueda estar más direccionada al campo civil y al campo penal, porque es donde más se visualizan estos temas. Y sobre todo, cómo desde la parte forense necesitamos dilucidar esas hipótesis que hemos formulado para entender el factor social. Clemente en 1995 va a dar una definición de psicología jurídica y va a atender a esto, a un estudio del comportamiento de las personas con respecto de los grupos, quienes en concordancia tienen esa necesidad de comportarse en ambientes regulados de carácter jurídico. ¿Para qué?
para que en el proceso evolutivo del ser humano, esas relaciones jurídicas llamadas leyes atiendan al grupo social en cuanto al desenvolvimiento de cada uno de los que pertenecemos a ese grupo social. ¿Sí? O sea, la psicología jurídica va a estudiar el comportamiento conductual de los seres humanos y de acuerdo a las necesidades en el ambiente que nosotros estemos desenvolviéndonos, siempre va a estar regulada jurídicamente la evolución de esas regulaciones en cuanto al grupo social y la atención de las necesidades de esa colectividad en común. Piñeiros cita a este autor alemán Althusser en el año 2006 y va a señalar que la labor de la psicología jurídica debe centrarse en desvelar, criticar y destruir los elementos ideológicos del Estado, como por ejemplo los constructos de la escuela y la familia, pero tiene que lograr las condiciones necesarias para transformar un elemento social y desde luego que de la mano de la investigación determine por qué existe esa relación entre el Estado, la ley y el individuo. Por eso es una trilogía, el derecho subjetivo. Por un lado, el Estado, que nos va a dar prescriptamente ese conglomerado de normas, llamadas ¿qué? Leyes. Y las leyes en su literalidad nos dirán cuál será el comportamiento del individuo en ese constructo ideológico. Por eso, la psicología necesita primero desvelar esos elementos sociales para una vez elaborar una crítica y destruir los elementos ideológicos del Estado. ¿Sí? Por otro lado, entendemos que hay un comportamiento jurídico que va a atender al análisis de las conductas de los seres humanos para adaptarse o apartarse del conjunto de normas. Esas normas de carácter bilateral, heterónoma, general y coercible que ya han prescrito diversos órdenes sociales. En esta parte, cuando una persona no se adapta al momento sociológico y se aparta del grupo, se va a apartar por lógica de la norma jurídica. Y desde luego, la norma jurídica, al ser bilateral, al ser heterónoma, al ser coercible, necesitará de imponer el control social. ¿Para qué? Para entender que ese comportamiento debe ser estudiado previamente, pero también ya sancionado y regulado por el Estado y por la propia ley, desde luego. La conducta jurídica siempre va a partir de esa conducta exteriorizada del ser humano a través del conjunto de acciones y en consecuencia es en atención al supuesto de la norma jurídica va a desencadenar en consecuencias de derecho que ya están previstas y que de acuerdo a esas consecuencias los sujetos pudieran o no pudieran atender a la norma como tal. ¿Sí? En esta parte, recordemos que los actos y los hechos jurídicos se clasifican en lícitos e ilícitos y que desde luego deben estar debidamente ordenados o prohibidos o en su defecto permitidos jurídicamente. Y sobre todo, que esos actos o consecuencias no jurídicas quizá no puedan formar parte relevante de la materia del derecho, pero sí van a entender a esas cuestiones en cuanto a su interacción y la interferencia que tienen con el orden socialmente regulado. ¿A qué voy con esto? Yo, desde mi comportamiento social, puedo atender o desatender a la norma jurídica, pero mis consecuencias dentro del grupo social van a afectarlo. Y sobre todo, para eso está la ley, para imponer de alguna manera esa observancia de la propia norma y de la mano de la interacción y yo estoy interfiriendo con el sistema, con el grupo social, me va a regular la propia conducta. Por eso la psicología jurídica es una rama que va a estudiar a la conducta de los seres humanos mediante las aplicaciones y técnicas que ellos dentro de su campo científico poseen. Por eso referí la anamnesis, la diagnosis y el tratamiento en materia psicológica. Porque de ahí van a centrar de estos tres elementos la promoción, el método explicativo, el asesoramiento y la prevención sobre cómo el nivel psicológico y relacional está interfiriendo en el comportamiento
desde la perspectiva legal de las personas. ¿Sí? Vamos comprendiendo esta parte. Ahora, ¿cuáles son las áreas que va a estudiar la psicología jurídica? Aquí por lo menos les puse dos con sus respectivas ramificaciones. Por un lado, en cuanto a la psicología jurídica forense, recordemos que forense viene del sentido etimológico forum, auditorio, ¿sí? No nos vayamos con los fenómenos cadavéricos. Ojo aquí. Cuando nosotros hablamos del elemento forense, es porque la psicología jurídica se va a aplicar al ramo, por ejemplo, el penitenciario. Cómo están reinsertándose esos PPLs que ya transgredieron al sistema social, que su conducta afectó al grupo y sobre todo cómo el sistema penitenciario a través de los centros de reinserción social están modificando ese campo conductual de una persona que está privada de su libertad, que ya está sentenciada por delito. ¿Sí? ¿Cómo está participando la psicología, la criminología, de la mano de la sociología para poder entender esos factores de un delincuente, de una persona que ya transgredió a la colectividad? Ahora, desde la perspectiva del testimonio, la psicología jurídica de carácter forense va a permitirnos a nosotros, abogados, establecer mejores testimonios a los casos concretos que se deban ventilar ante tribunales. ¿Me explico? En esta línea, el elemento forense de un testimonio me va a permitir establecer buenos interrogatorios, desestimar a través del contrainterrogatorio a la otra parte, ¿sí? Hacerlos caer en contradicciones, por ejemplo. Ahora, desde la victimología, entendamos que también es papel importante de la sociología estudiar a las víctimas que han sido sometidas a un evento de descomposición o de desagravio social, ¿sí? Por eso la mediación es un elemento primario y fundamentalmente para resarcir y sobre todo llegar a acuerdos reparatorios, acuerdos que nos permitan evitar campos de juicios, por ejemplo. Que desde la victimología, apoyado en la psicología jurídica, se formen y asesoren mejor cuáles son esos derechos que las posibles víctimas que ya han sido afectadas desde el grupo social formen esa parte de la reparación del daño. Y sobre todo, el campo de la investigación aportado por el derecho y la psicología jurídica determinarán cómo se está comportando la sociedad hoy día. Por eso les refería hace unos minutos, que nosotros día con día estamos al amparo de las violencias. O sea, ¿qué está pasando hoy día en nuestra sociedad? Que cada vez estamos viendo más violencias. Pues para eso hay que entender el factor psicológico de los seres humanos y el factor social de cómo se están desenvolviendo los seres humanos. Cómo desde la psique, desde el trauma, desde las emociones, estamos proyectando mi comportamiento social ante los demás, jóvenes. Para eso la investigación va a agotar la parte científica y metodológica para el estudio social de un individuo a través de la psicología. ¿De acuerdo? Y que desde luego el elemento normativo, que es el campo de aplicación del derecho, me obligue a entender esos factores psicosociales para poder aplicar de manera más adecuada y más asertiva las normas jurídicas. ¿Sí, jóvenes? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la sociología del derecho y su relación con la filosofía y la filosofía del derecho? Vamos a ir agotando poco a poco esto. Primero, ¿qué es la filosofía del derecho? Bueno, la filosofía como tal, en su sentido etimológico, sabemos que es ese amor a la sabiduría. Filos, logos, ¿no? Amor, estudio. Y en esta parte, el amor a la sabiduría me va a permitir cómo desde la ética y la moral se tiene que construir filosofía política. Y filosofía política me refiero a esas polis, a esas ciudades, a esas sociedades que ya están dependiendo de manera directa
de un sistema social y que de acuerdo con los elementos consuetudinarios que va a evaluar la ética al comportamiento moral de esas sociedades, entenderemos la razón práctica para hacer filosofía general y llegar a una filosofía del derecho. ¿Sí? En esta parte, la razón práctica de la filosofía parte de una universalidad en la que estamos inmersos. O sea, desde por qué existo, para qué existo, por qué estoy en un sistema social. Esa es la universalidad de las cosas. Entender por qué un objeto tiene materia, por qué tiene cuerpo, por qué nosotros los seres humanos poseemos alma, poseemos mente, poseemos cuerpo. ¿Por qué entender desde la razón práctica cómo de forma libre mis acciones escogidas van a configurar un sistema social, van a configurar una comunidad? Ahí ya estoy pensando, ahí ya estoy filosofando, ya estoy hasta cierto punto aprendiendo y estoy obteniendo sabiduría. Por otra parte, la ética va a considerar esas problemáticas que colocan al individuo en esa relación de elegir el tipo de conducta que quiere aplicar, ya sea de acción, inacción, de omisión o de comisión por omisión. Cuando ustedes lleguen a ver derecho penal, van a entender un tanto mejor cómo es que la conducta forma parte del modelo del carácter del ser humano. Y sin necesidad de llegar al derecho penal, lo podemos entender desde la propia fuente de la costumbre jurídica. ¿Sí? Entonces, en esta línea, la filosofía desde las polis va a comprender a la filosofía general desde la parte familiar, desde la parte doméstica, y cómo sus problemas pueden acarrear el conjunto de las comunidades propias. Para poder entender cómo se comporta el ser humano a través de la filosofía, necesitaríamos ver su historia familiar. Por eso lo agotamos ahorita con el tema de psicología jurídica. ¿Sí? Cómo esos antecedentes me van a permitir establecer miembros líderes a las partes de cómo las voy a elegir sobre las acciones que yo contribuyo. ¿Cómo estoy poniendo a mis gobernantes desde la filosofía? ¿Cómo estoy estableciendo las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, sociales y políticas que están contribuyendo al campo de acción de la filosofía? Filosofía del derecho, filosofía jurídica, entendemos amplio y específicamente que me va a permitir obtener esas elecciones hechas del hoy para las futuras generaciones y formar comunidades políticas, configuradas ¿en qué? En hechos del pasado. Por eso entender sociología en general, necesitamos refutar también a los orígenes. Necesitamos entender cómo es que hoy día operan los contratos, los testamentos, la propia constitución política, los actos en el proceso legislativo, las resoluciones judiciales de los jueces y magistrados, y sobre todo los ministros de la Suprema Corte. ¿Sí? Nosotros necesitamos entender ese campo de amor a la sabiduría de la ley para poder configurar que esas elecciones hechas en el pasado están afectando al sistema social. Y desde luego, cómo el sistema jurídico está regulando esos campos de aplicación de la filosofía. Partiendo del concepto de filosofía del derecho y filosofía general, resulta que la filosofía no puede ser no puede ser entendida desde el plano social, desde el plano epistemológico, pero mucho menos la filosofía jurídica no la podemos entender si no conocemos filosofía general. El maestro Rafael de Pina nos da un concepto de lo que es filosofía del derecho y nos habla que es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es lo jurídico, específicamente las normas jurídicas, para que desde el punto de vista universal entendamos y alcancemos ese conocimiento con el fin de hacer esencial y posible la aplicación desde la relación humana de la propia norma jurídica
a través de la equidad y llegando a la justicia como tal. ¿Sí? Por tanto, es indispensable entender a la filosofía general para que nosotros tengamos esas ideas y se discutan y poder llegar a una filosofía jurídica dentro del plano filosófico. Para ello nos vamos a apoyar de la ciencia. Nuevamente aparece la ciencia aquí, jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la ciencia podemos coincidir y separar puntos concretos en cuanto al conocimiento jurídico y social. ¿Sí? La ciencia y la filosofía van a entender ese grado especulativo, pero van a fundar en esa cuestión a través de descubrir y llegar a una verdad. ¿Sí? O sea, la especulación siempre va a crear un grado de incertidumbre, pero si yo establezco ciencia, voy a establecer una verdad y desde luego podré tomar diversas paridades, diversos caminos para perseguir una meta en común, lograr que la justicia, la ciencia y la filosofía obtengan un grado de consecuencia a través de la verdad. Las ciencias como tal, ya lo habíamos explicado, son ensayos que van a dar explicaciones parcialmente de lo que ya existe, pero que a través de una explicación exhaustiva nos van a dar a entender cómo opera en el mundo el hombre y su actividad humana. Por eso buscar verdades a entenderse desde el punto de vista genérico. ¿Sí? Otra segunda diferencia es que, de acuerdo al conocimiento científico con la especulación filosófica, se debe de entender y de explicar por qué existe la normativa, por qué las ciencias van a explicar al deber ser desde el punto de vista filosófico, pero también social. ¿Sí? La filosofía, al hacer serio humano en el universo, solamente es contemplativo y activo. Permítame un segundo, por favor, jóvenes. Denme un segundo, por favor. Bien, entonces en esta parte decíamos que para poder llegar a esa parte del amor a la sabiduría en cuanto a el universo mismo de las cosas, nosotros entendemos que la acción humana es de carácter inteligente y va a atender a una conducta, ¿de acuerdo? Y sobre todo, que ese campo de la sabiduría tiene una trayectoria y un sentido únicamente real, valioso. Si no, no valdría la pena estudiarlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, la ciencia, al ser una disciplina que va a explicar los axiomas y las axiologías de la filosofía, deberá explicar y demostrar por qué el hombre necesita de la ciencia para no llegar a hacer juicios de valor y para establecer mejores condiciones en el campo social. Debemos comprender que la ciencia y la filosofía van a diferir, porque por un lado, la ciencia va a dar explicación a fenómenos y relaciones, ¿sí? A lo mejor sin esa necesidad de llegar a lo real, pero la filosofía sí va a preguntarse sobre lo existente. Por eso, especular filosóficamente necesitará de la materia como tal, de la universalidad de las cosas, para poder establecer a la metafísica, ¿sí?
esos campos de la metafísica que nos permiten sobre los elementos universales de las cosas. Ahora, ¿qué ramas aplica dentro del campo de la filosofía? Para poder determinar filosofía, necesitamos comprender ese aspecto del amor a la sabiduría para poder establecer los elementos jurídicos. ¿Sí? Nosotros entendemos que la filosofía puede obedecer a ciertas cuestiones de los diversos autores que han hecho, desde los clásicos hasta hoy los contemporáneos. Pero no es una rama como tal, ni tan independiente ni tan autónoma. ¿Por qué? Porque la filosofía quizá pueda atender también a cuestiones de la ética y la moral. ¿Sí? De acuerdo con Hoffing, que es un autor alemán, existen cuatro elementos fundamentales de las cuestiones filosóficas. Por un lado, entender un problema del conocimiento. O sea, ¿cómo es que yo voy a entender el conocimiento jurídico desde la ciencia, desde la parte social, pero también desde la lógica? ¿Por qué mis normas atienden a cuestiones lógicas? Si yo, una lógica deductiva, si yo sé que infringo la ley, voy a obtener un castigo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, desde el punto de vista del problema de la existencia, es decir, la cosmología, que es ese universo que opera en las cosas sociales, en las cosas reales, voy a entender que los valores pudieran ser también un problema ético-religioso, porque por un lado, el estudio de la filosofía puede centrarse en la ética, en la belleza, que es la estética, y establecer filosofía religiosa, pero también desde el problema de la conciencia constituirá el objeto de la psicología. ¿Vamos comprendiendo? O sea, ¿por qué la filosofía también me deriva en la psicología general? Porque esa parte de entender el factor jurídico, yo necesito comprender el campo de aplicación y el campo de estudio de mis seres humanos con respecto del grupo social primario. Antonio Caso, por ahí del año 1915, establece tres grupos a los problemas filosóficos. Por un lado, determinar y resolver los problemas de la ciencia, o sea, agotar el método científico. El segundo punto será el problema de la existencia, ¿sí? ¿Por qué hay una universalidad de las cosas y por qué debemos que establecer con relación al tercer punto ese valor, esas condiciones que hacen a la filosofía? ¿Sí? Por un lado, el problema de la ciencia va a ser de carácter privativo a la filosofía general, o sea, va a poner limitantes, porque primero tenemos que hacer el establecimiento de una metodología para poder llegar a un campo de conocimiento y formular, ahora sí, epistemología. Recordemos que epistemología es esa teoría del conocimiento. ¿A través de qué? De un sujeto cognoscente, seres humanos, y poder entender esos métodos de investigación y aplicación para resolver problemas científicos a través de algo que llamamos objeto por conocer. Si yo deseo conocer qué es derecho, necesito establecer epistemología para que no nada más me quede en que el derecho son leyes, son normas, son juicios. O sea, ¿qué más hay detrás del derecho? Por otro lado, los problemas de la existencia, es decir, cómo voy a estudiar la libertad de los seres humanos respecto de su espíritu y su cuerpo, y a través de esos constructos espirituales, lo que vamos a establecer como psicología racional. Y sobre todo, explicar al tema del ser sobre las cosmovisiones, las cosmologías. ¿Sí? Ahora, el tercer elemento, esos valores de la existencia. Si ya establecimos epistemología de carácter racional, de carácter libertad, de carácter espiritual, bueno, yo voy a establecer ahora sí las teorías de la religión, cómo opera mi norma a través de la divinidad, a través de esas cuestiones espirituales. ¿Sí? Por otro lado, la estética, que va a ser el arte que voy a tener para establecer esos paradigmas sociales y jurídicos, que de la mano de la teoría de la conducta, la ética y la moral van a dirigir esos constructos. ¿Para qué?
para relacionarlos al campo jurídico. Ahora, en esta parte, nosotros necesitamos, para establecer filosofía, necesitamos establecer filosofía jurídica. ¿Por qué? Porque por un lado, la filosofía general va a estudiar esa parte del conocimiento, va a dar resolución a las ciencias, va a dar resolución a problemas, pero la filosofía jurídica entenderá esos valores axiológicos. Estoy en un pleonasmo, perdón, aquí corrijo. Esas cuestiones axiológicas. Es decir, cómo la ética o la teoría se va a convertir en qué es bueno y malo. ¿Sí? Va a determinar la ética qué es bueno para el sistema, qué es bueno para la ley. Dos, que de acuerdo a esa belleza de la propia sociedad y de la norma como tal, establezcamos doctrinas para poder entender por qué la religión solamente se va a centrar en lo divino, en lo santo, en Dios, y que la filosofía del derecho, ahora sí, propiamente, va a establecer una esencia y un valor propio sobre el estudio de lo jurídico. La filosofía del derecho va a entender ese amor a la filosofía, perdón, a la sabiduría, pero desde el plano lírico. ¿Sí? ¿Qué temas corresponden a la filosofía del derecho? Por un lado, establecer y determinar específicamente qué es el concepto de derecho. O sea, conocerlo desde sus raíces, establecer esos valores del por qué el concepto de derecho tiene que atender a un valor jurídico de carácter positivo que se debe cumplir, se debe realizar, se debe ejecutar y sobre todo el ser humano lo debe obedecer. ¿Por qué? Porque la noción de lo jurídico va a descubrir esos valores propios del derecho, o sea, la axiología jurídica. ¿Por qué? Dentro de las denominaciones de la axiología, vamos a establecer teoría del derecho justo de la mano de los valores jurídicos y algo que se llama estimativa jurídica. Para los que estuvieron conmigo en el curso de Introducción del Derecho lo comprenderán mejor en cuanto a la parte de lo que era la jurisprudencia técnica. Esa forma de interpretar las normas jurídicas, cómo el legislador necesita conocer a su sociedad para modificar, establecer o en su defecto implementar nuevos ordenamientos jurídicos. O sobre todo, posicionar y consolidar los que ya están establecidos. ¿De acuerdo? Por eso determinar esa parte esencial del derecho resulta que no nada más el derecho civil, el penal o todas las normas jurídicas en general den por definido qué es derecho. O sea, nosotros tenemos que agotar qué es derecho. ¿Sí? Tenemos que establecer para qué me sirve el derecho. ¿De acuerdo, jóvenes? Y que a través de las normas jurídicas se sistematicen y se apliquen de manera adecuada al grupo social esos campos de aplicación sistemático del derecho. Entendamos por qué es importante conocer para qué me está funcionando el conjunto de normas jurídicas que van a regular ese comportamiento en sociedad y por qué derivarán en esa ramificación del derecho público y del derecho privado. Estoy entendiendo ahí ya cómo opera la filosofía, ¿sí? Cómo desde una generalidad voy a llegar a casos particulares, cómo voy a llegar a establecer esos paradigmas primordiales del por qué tengo que hacer ciencia filosófica. En esta parte, la filosofía del derecho va a indagar sobre fundamentos para establecer si la justicia está siendo justa, está siendo equitativa, que los actos de autoridad de carácter público o privado estén atendiendo al bien común, joven, ¿sí? O sea, no se trata nada más de establecer esta parte de la ética y la moral desde mi perspectiva, desde mi individualidad. No, necesitaré establecer esos campos de aplicación a la ética y la moral de acuerdo también a las necesidades del grupo, de acuerdo también a esas cuestiones de cómo la filosofía del derecho me va a permitir establecer mejores juicios y no juicios de valor, sino juicios en el campo y en el plano de la ley.
de la propia norma. ¿Cómo es que la filosofía, de la mano de la religión, también pudiera establecer algunos cánones paradigmáticos? Recordemos que nosotros primero, de repente en el grupo social, atendemos a una divinidad. Quien respeta la ley de Dios pudiera establecer mejores comportamientos, ¿no? Porque siempre va a obtener un premio. ¿Cuál será? La vida eterna. Pero para la filosofía del derecho, dentro de su sistema y eje rector, tiene sus propios valores, lo que llamamos estimativa jurídica. Y esa parte de entender esa sabiduría jurídica me va a permitir ser mejor jurista, me va a permitir ser mejor abogado, me va a permitir ser mejor juez, para que desde los constructos, desde esta parte de los problemas que hacen la filosofía, que esos problemas de la existencia, del libre albedrío, y desde luego, de la mano de cómo opera la psique del ser humano, entendamos estas cuestiones del ser y del deber ser. Ahora bien, la filosofía del derecho, al determinar el concepto mismo, agotarlo, estructurarlo, me va a dar esas cuestiones de por qué el derecho es positivo, por qué el derecho es coercible, por qué el derecho es bilateral, por qué el derecho tiene que tener una observancia general, por qué el derecho tiene que ser aplicado a cualquier sistema social. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, entender esos valores propios del derecho me va a decir por qué tenemos que tener ese grado de equidad y de justicia. ¿Por qué el derecho tiene que ser operario para todos los seres humanos? ¿Por qué el derecho tiene que ser necesario para regular y llegar a un control social? ¿Por qué no basta nada más con los postulados que hemos visto previamente a lo largo del curso, sino también establecer elementos científicos para poder posicionar mejor esos valores de la filosofía del derecho? ¿Por qué definir? No podemos, más bien, no podemos limitar al derecho por la simple definición que nos ha hablado la doctrina, que nos han hablado los especialistas, sino más bien exponer esas definiciones y sistematizarlas al conjunto de normas en general, pero cómo se están aplicando en un plano social, cómo se deben mejorar esos sistemas, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a establecer esas cuestiones disciplinarias especiales de todas el conglomerado que hacen al derecho? ¿Por qué los delitos de repente tienen que prevenirse y no reprimirse? ¿Por qué en materia civil necesitamos llegar a acuerdos necesarios antes que judicializar los conflictos? En esta parte, ¿por qué es necesario conocer los actos de autoridad de mi gobierno para yo poder entender cuál es la observancia que me está imperando en el grupo social? Por eso, en esta cuestión, indagar sobre los fundamentos de lo que es derecho para poder entender qué es justicia va a permitirnos vivir en un grupo social más armonioso y hasta cierto punto mejor preparado en cuanto al conocimiento, no solo de la norma social ni de la norma jurídica, sino del propio comportamiento de acuerdo al bien común, de acuerdo a ese satisfactor del bien común. ¿Sí, jóvenes? Bien, entendamos, para ir cerrando en esta cuestión, entendamos que la psicología y la filosofía son ramas paralelas, que por un lado la psicología nos va a permitir entender cómo está operando la mente del individuo a través de su conducta, de las emociones, a través de las cuestiones hasta cierto punto traumáticas. Pero la filosofía me va a permitir llegar a ese conocimiento más concreto, más hasta cierto punto eh, pensante. Me va a permitir cuestionar por qué el sistema jurídico, el sistema como tal normativo, no puede ser
hasta cierto punto operario para una sociedad, para una sociedad. Nosotros debemos entender que hacer filosofía es preguntar todo, pero preguntar con bases, con fundamentos, y sobre todo llegar a las respuestas de manera más concreta, más asertiva, sobre todo algo que llamamos fundar y motivar el argumento. Filosofar nos va a permitir construir mejores argumentos. Y en esta carrera se necesita, y en esta disciplina, mejor dicho, se necesita construir argumentos. Bien, jóvenes, con esto concluyo la sesión de hoy. Pásenla bien y cualquier duda o comentario, ahí estamos a la hora. Buena tarde.